días, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Álvaro Aguilar, Diego Limones, Eric Minaquiza, Brian Muñoz y mi persona Jason Remache. Bien, para empezar tenemos lo que son la nomenclatura y la formulación inorgánica como tema general. Un poco introduciéndonos a ello, tenemos que en 1780 Lavoisier, junto con el científico Wheaton de Morbihan, Berthollet y Fourconi, propusieron una manera más sistemática y ordenada para reemplazar a la antigua heredada de la alquimia. Bien, nos dice que la alquimia se practicaba en China, Mesopotamia, Europa, el Imperio Romano, y toda esta práctica duró más o menos hasta el siglo XVIII con un promedio de 2500 años, ¿no? Nos dice que la alquimia también nos cuenta un poco de la mítica, que nos dice que gracias a la alquimia cualquier elemento podría ser transformado en oro e incluso también se considerara que a través de la alquimia se iba a conseguir la vida eterna. Sin embargo, esto es un tema de los historiadores que le ponen atención a dicho, ¿no? También nos dice que el científico Berzelius, a principios del siglo XIX, asigna a cada elemento la primera o las dos primeras letras del nombre del elemento en latín. Por ejemplo, el fósforo, como bien sabemos, su símbolo es la P, y esto se debe a que viene de la palabra en latín fosforo, ¿ya? También nos dice que actualmente la UPAC, es decir, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se encarga de la nomenclatura de los elementos, de los compuestos, ¿no? Y esta se puede presentar, depende de qué compuesto forme, puede ser nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura de stock, que más adelante será explicada por mis compañeros. También nos dice que también tenemos el número de oxidación y número de valencia. El número de valencia de un elemento es el número que expresa la capacidad que tiene el dicho elemento de combinarse con otros para formar un compuesto, ¿ya? Y nos dice que el número de oxidación es el número entero que representa el número de electrones que dicho elemento gana o pierde al momento de formar determinado compuesto. Dentro de esto también tenemos lo que son los aniones. Los aniones nos dicen que son negativamente cargados, y dentro de ellos tenemos varios tipos, como por ejemplo anión uro, anión ito, anión ato, anión per-ato, anión orto, hipo-ito, anión piro, anión di-tri-tetra y anión meta. Para poder llamar a cada uno de ellos por los grupos anteriormente mencionados, tenemos algunas reglas. Por ejemplo, en el anión uro nos dice que para nombrarlos a estos aniones tenemos que se escribe el símbolo del elemento y se escribe la valencia que tiene, la valencia positiva del mismo, y a este se le restaría -8. Por ejemplo, en el caso del cloro, tenemos que el cloro se encuentra en el grupo 17, por tanto tiene una valencia de 7 como máxima, y a esta le restaríamos el -8, que 7 menos 8 nos da -1, y es por ello que el anión se carga negativamente y que nos quedaría cloro la -1, ¿ya? También tenemos lo que son los aniones ato, que nos dice que se escribe el símbolo del elemento y se le escribe tantos aniones óxido como sea necesario para que esto quede cargado negativamente con una o dos cargas. Por ejemplo, nos dice que, por ejemplo, el cloro, en este caso trabajando con la valencia 5, más 3 aniones óxido. ¿Por qué 3? Ya que 3 por 2 nos daría, 3 por -2 nos daría una valencia de -6, y restándole la valencia +5 del cloro nos da que dicho anión queda ya cargado negativamente, ¿no? También tenemos lo que son los aniones hito. Los aniones hito dice que se forman de igual manera que los ato, pero hay que tener una excepción, que los aniones hito
hay que tener algo en cuenta, perdón, que los aniones hitos se desplazan 2 lugares a la izquierda de la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono está en el grupo 14 y desplazamos 2 lugares a la izquierda, que sería el grupo 12, ¿no? Que corresponde a los metales de transición, específicamente el grupo 2B. Es por ello que aquí el carbono trabajaría con la valencia más 2 y como nos dice que procedamos como en los aniones ato, vamos a agregar tantos aniones óxido como sea necesario para poder cargar negativamente. Y es por eso que le agregamos 2. Al momento de tener 2 aniones óxido que trabaja con su valencia menos 2, nos daría la valencia de menos 4. Y 2 menos 4 nos daría la valencia negativa de menos 2. Y es por ello que así se conformaría el anión, ¿no? Para que quede negativamente cargado. También tenemos lo que son los aniones per ato. También nos dice que en estos aniones, en los aniones hito, tenemos unas excepciones que tenemos que respetar. Por ejemplo, que los elementos del grupo 17 se suponen situados en el grupo 15 y que los elementos del grupo 7 se suponen situados en el grupo 6. Los elementos del grupo 7, en este caso los metales de transición, serían situados en el grupo número 6, ¿ya? También tenemos lo que son los aniones per ato, que estos se forman con el con el símbolo del elemento y se le agrega, también nos dice que se le agrega tantos aniones óxido como sea posible para que esto quede cargado, ¿no? Negativamente. También nos dice que tenemos que tener en cuenta que se desplaza 2 lugares a la derecha y este también cuenta con excepciones, que sería que grupos 7 y 17 no se desplazan y que los grupos 6 y 16 se desplazan únicamente un lugar hacia la derecha, ¿ya? Es por ello que tenemos aquí los ato, por ejemplo, el azufre, que se encuentra en el grupo 16, ¿no? Pero nos dice que los grupos del 6 y 16 solo se desplazan un lugar, es decir, que el azufre pasaría a tomar el lugar del grupo 17 y es por ello que toma la valencia de 7, ¿no? Y procedemos. Tenemos que asignar tantos aniones óxido como sea necesario para que esto quede negativamente cargado. En este caso, como tenemos una valencia de más 7 y el anión óxido trabaja con menos 2, le colocamos 4 aniones óxidos y es por ello que nos quedaría el resultado de menos 8. Y entonces 7 menos 8 nos da el resultado negativo para completar el anión, obviamente. Y el número 4 del número de aniones de óxido que le pusimos pasa como subíndice del oxígeno. Bien, también tenemos lo que son los aniones hito. Los aniones hipohito, los aniones hipohito. Los aniones hipohito se forman igualmente como los ato, pero hay que tener en cuenta que estos recorren 4 lugares hacia la izquierda de la tabla periódica. En estos también tenemos algunas excepciones, que son que el grupo 17 se suponen situados en el grupo 15, es decir, que todos los elementos del grupo 17 pasarían a formar parte del grupo 15 y los elementos del grupo 7 pasarían a formar parte, entre comillas, de los que están situados en el grupo 6. ¿Ya? Y para ello tenemos un ejemplo. En este caso tengo el ejemplo del cloro. El cloro, como bien sabemos, está en el grupo 17 y como anteriormente lo expliqué, esta excepción dice que los elementos del grupo 17 están situados en el grupo 15. Entonces, como el cloro forma parte del grupo 17, lo pasamos al grupo 15 y de ahí recorremos 4 lugares a la izquierda, que nos dice que esa es la fórmula de estos aniones, ¿no? Entonces pasaría al 14, el 13, el 12 y el 11, quedando así en el grupo 11 en los metales de transición, específicamente en el grupo 1B. Y es por ello que aquí el cloro trabajaría con la valencia más 1, ya que el 1B nos indica la valencia máxima de cada elemento, ¿no? Entonces, igual nos dice que tenemos que agregar tantos aniones óxido
como sean necesarios para que esto quede negativamente cargado. Entonces, como el cloro trabaja con la valencia +1, basta con ponerle un óxido, un anión óxido para que que trabaja con -2, y al restar nos quedaría el anión cloro, ¿no? El anión hipoclorito. También tenemos lo que son los aniones di, tri y tetra. Nos dice que estos se formulan, depende el subíndice del elemento. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cromo trabaja con la valencia +6. Nos pide que el cromo que tengamos 2 cromos, ¿ya? Entonces 2 por 6 nos daría una valencia de +12, y también tenemos que agregar de igual manera los aniones óxido que sean necesarios para que esto esté negativamente cargado, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar teníamos 7 por -2, que sería -14, +12 nos da la valencia de -2 y nos quedaría el anión, ¿no? En este caso, el anión se llamaría dicromato, o si no, también tomaría el nombre de heptaoxodicromato 6. También tenemos los aniones piro. Nos dice que los aniones piro son aquellos que se forman de igual manera, como si fuera un di y un... también tenemos, perdón, me había saltado los aniones orto. Los aniones orto dice que se formulan como los anteriores mencionados, es decir, como los di, los tri, los tetra. Y estos también tienen unas excepciones, que serían el arsénico, el antimonio, que terminen en ato y en ito, ¿sí? También nos dice que los aniones piro se forman de la composición de un anión di más un anión orto, ¿ya? Y nos dice que el anión meta, es decir, los aniones meta, simplemente este prefijo se ignora y únicamente se trabaja como si este no existiera. Bien, a continuación mi compañero va a explicarles el siguiente.